Y luego, si nos queda tiempo, y así lo vamos a ir haciendo en las sucesivas clases, vamos a ir, voy a ir nombrando como para que vayan exponiendo aquellos que quedaron pendientes los trabajos de investigación respecto de la bolilla 7, ¿sí? De la aplicación de la topografía en la ingeniería civil. Voy a compartir pantalla. ¿Observa la pantalla? Todavía ¿Sí? no, profe. ¿Todavía no? Ahora sí. Sí, Ahora ahora sí. sí. Todos la ven. Cambia, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bien, vamos a hablar de la cartografía. La cartografía se ocupa de la representación del terreno, sobre todo de grandes extensiones, de una representación de una porción del globo terráqueo o todo el globo terráqueo en un plano. Podemos definir a la cartografía. Antes de seguir avanzando, les pido, como siempre, por favor, que ante cualquier duda me frenen, me pregunten, me consulten y no hay ningún problema en ir aclarando cosas que no se entiende o volver hacia atrás, no hay problema. Bien. Podemos definir a la cartografía como el conjunto de técnicas para la elaboración de mapas o planos, realizados a través de datos topográficos, geodésicos y fotográficos. Así podemos definir a la cartografía. Entonces, conjunto de técnicas para la elaboración de mapas o planos, realizados sobre base de datos topográficos, geodésicos o fotográficos. Esa sería una definición de cartografía. ¿Qué es un mapa? Porque hablamos de las técnicas para la confección de mapas. Es una representación geométrica plana, simplificada y convencional de toda la superficie terrestre o parte de ella, dentro de una relación de similitud conveniente a la que llamamos escala. Entonces, una representación sobre todo de grandes extensiones, eso es un mapa, puede abarcar el globo terráqueo entero o una parte, pero siempre bajo una cierta, esa representación de geométrica plana, o sea, sobre un papel, tiene que ser bajo una relación de similitud, que es lo que denominamos la escala. Llevar entonces del globo terráqueo, del terreno, al papel, al mapa. Entonces la escala la podemos definir a la escala como la relación entre cada distancia de papel y su correspondiente en el terreno. Así podemos definir la escala. Es la relación entre cada longitud del papel y su correspondiente en el terreno. Por lo tanto, la escala, por definición, es papel sobre el terreno, longitud en el papel dividido longitud en el terreno. La manera de representar la escala es en forma de fracción, de número fraccionario, donde el numerador es la unidad y el denominador es un número entero seguido de ceros. Entonces, para expresar papel sobre terreno en forma de fracción, 1 sobre algo, nos quedaría 1 sobre la inversa de papel sobre terreno, o sea, quedaría 1 sobre terreno sobre papel. Y este terreno sobre papel es lo que llamamos el denominador de la escala, D. 1 sobre D. Esa es la escala. 1 sobre D, donde D es cada longitud del terreno dividido su correspondiente en el papel. Así sería la escala. ¿Qué son las cartas topográficas? Las cartas, que sería la cartografía por excelencia que vamos a utilizar en la Argentina, son las cartas topográficas, que son representaciones sobre un plano de grandes extensiones de la superficie terrestre
obtenidos por procedimientos especiales para minimizar los efectos de la curvatura de la Tierra. Teniendo en cuenta que estas representaciones son de grandes extensiones, la cartografía se va a ocupar de tratar de minimizar esos efectos de la curvatura terrestre. Esas cartas topográficas que tenemos en la Argentina han sido confeccionadas por el Instituto Geográfico Nacional. Son planos, son mapas en los cuales, yo acá tengo algunos, esta es una de la zona de Clara, en Entre Ríos. La verdad que son bastante viejas estas cartas topográficas. En ellas hay representaciones planialtimétricas, tenemos curvas de nivel, tenemos puntos acotados y planimetría. O sea, son representaciones planialtimétricas de grandes extensiones. En ellas no vamos a encontrar ninguna magnitud acotada, sino que todo dibujado a escala. Y los únicos valores que vamos a encontrar tienen que ver con la altimetría. Estas cartas topográficas han sido confeccionadas por el Instituto Geográfico Nacional y son de mucha utilidad, de gran utilidad como apoyo cartográfico. ¿Qué es el Instituto Geográfico Nacional? Bueno, es el ente encargado de la cartografía oficial del país. El Instituto Geográfico Nacional, IGN. Es el encargado de la obtención, codificación y publicación de la información geográfica de la Argentina, o sea, la cartografía oficial del país. Es el responsable de la elaboración de la cartografía oficial del territorio nacional y la cartografía de frontera. El Instituto Geográfico Nacional antiguamente se denominaba hasta el año 2009 IGM, Instituto Geográfico Militar. Fue creado en el año 1884 y desde el año 2009 se denomina Instituto Geográfico Nacional. La cartografía que podemos disponer en el Instituto Geográfico Nacional, que ustedes pueden entrar a través de la página, tiene una página correspondiente, el Instituto Geográfico Nacional. En él vamos a poder encontrar, en el Instituto Geográfico Nacional, esta cartografía en distintas escalas. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo está distribuida esa cartografía, pero las escalas que podemos encontrar en el Instituto de las cartas topográficas en el Instituto Geográfico Nacional son a escala 1 en 500.000, 1 en 250.000, 1 en 100.000, 1 en 50.000 y 1 en 25.000. Las que yo tengo acá son las dos son de 1 en 50.000 y esta tercera que tengo es de 1 en 100.000. 1 en 100.000 que es de Gualeguaychú, de la zona de Gualeguaychú. Bien, esta es en colores. Bien. Esta es la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Para poder aplicar la cartografía, nos vamos a encontrar con diferentes problemas para los cuales la cartografía ha encontrado las soluciones correspondientes. Los problemas que nos vamos a encontrar al querer aplicar, al querer confeccionar representaciones de grandes extensiones del territorio en un papel, son, por ejemplo, la de tener que trasladar un espacio de grandes dimensiones en un espacio en un papel de reducidas dimensiones. Para ello, las soluciones a las cuales ha llegado la cartografía es a través de la escala. Otro gran problema, y yo diría el más importante de la cartografía, es el hecho de poder dibujar una superficie esférica, la superficie real del terreno, la que nos vamos a encontrar,
es un casquete esférico y al querer representarlo en un plano, en el mapa, que es plano, inevitablemente vamos a tener deformaciones y la cartografía lo que trata es de que esas deformaciones se minimicen a través de la proyección o las proyecciones, las llamadas proyecciones cartográficas que vamos a estudiar ahora a continuación. Y el otro problema es que el escenario que queremos representar tiene 3 dimensiones, es tridimensional, y nosotros lo queremos representar en un plano, entonces allí la cartografía se va a valer de la topografía para poder representar este espacio tridimensional en un papel que es bidimensional. Entonces, tratando cada una de estas soluciones, primero hablemos de la escala, que hace un rato la mencionábamos. Dijimos que es el cociente entre las distancias medidas sobre el mapa y las correspondientes distancias reales sobre el terreno. Se utilizan para poder reducir de manera proporcional el tamaño real de un espacio. Lo tenemos que reducir de manera proporcional, sin que se deforme. Lo que nosotros representamos en el papel tiene que ser figuras equivalentes, proporcionales a las reales del terreno. Sobre un mapa la escala puede venir indicada de dos maneras, de manera numérica o de manera gráfica. De manera numérica es en forma de fracción, 1 sobre un número entero seguido de ceros, en este caso en el ejemplo 1 en 50.000, indica la relación entre la realidad y el mapa en forma de cociente, siendo el numerador la distancia sobre el mapa y el denominador la distancia en la realidad. 1 en 50.000 está diciendo que cada longitud del papel o del mapa en el terreno será 50.000 veces más grande y viceversa, cada longitud del terreno en el papel será 50.000 veces más pequeña. Y la escala gráfica que siempre acompaña también en los mapas o planos es una representación en forma de segmentos que identifica distancias redondas, distancias ya establecidas, redondas, como para tener una noción, una idea de tamaño comparando con las proporciones de la escala gráfica. Esas siempre acompañan también, entonces, la numérica y la gráfica acompañan a los mapas o planos. Indica la gráfica, entonces, mediante segmentos, la distancia real que corresponden a cada una de esas dimensiones expresadas en ese gráfico. Por ejemplo, si nosotros tenemos allí un plano de curvas de nivel donde tenemos identificado un punto A, tenemos un punto A y un punto B en ese mapa de curvas de nivel, y ese mapa está dibujado, está representado a escala 1 en 50.000, lo que nos indica, como les decía, que cada unidad, ya sean centímetros, milímetros, cada unidad de este mapa o plano en el terreno será 50.000 veces más grande, y viceversa, representa distancias que en el terreno, digamos, distancias del terreno acá serán 50 veces más pequeñas. Si nosotros medimos con una regla y, por ejemplo, mide 3 centímetros la distancia entre A y B, 3 centímetros multiplicado por 50.000 nos da 150.000 centímetros. O sea que en el terreno, estos 3 centímetros, la realidad es que en el terreno son 150.000 centímetros, que serían 1.500 metros. Este sería un ejemplo de la aplicación de la escala de un mapa al terreno. Después dijimos que otra herramienta necesaria para poder salvar las deformaciones que inevitablemente vamos a tener al querer representar un casquete esférico en una superficie plana, inevitablemente si nosotros tenemos un casquete esférico y lo queremos abrir y aplanar, inevitablemente vamos a tener deformaciones. Bueno, para eso la cartografía se vale de las proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Proyecciones cartográficas.
Son transformaciones matemáticas que permiten representar a la esfera en el plano y convertir las coordenadas geográficas de latitud y longitud en coordenadas cartesianas x e y. Entonces, básicamente son transformaciones matemáticas para poder llevar las coordenadas geográficas, que esas sí son espaciales, las de latitud y longitud, ahora las vamos a estudiar, latitud y longitud que nos identifican la ubicación de puntos sobre el globo terráqueo de manera precisa, pero son coordenadas espaciales, nos indican la ubicación del punto en el globo terráqueo, están identificadas en unidades angulares y son espaciales, y nosotros necesitamos coordenadas planas, por lo tanto necesitamos coordenadas x e y. Bueno, estas transformaciones matemáticas se van a realizar mediante las proyecciones cartográficas, que nos van a permitir llevar de latitud y longitud, de phi y lambda a x e y, del globo terráqueo al plano. Para ello, las proyecciones cartográficas, tratando de que se deforme lo menos posible. Las proyecciones cartográficas, algunas pueden ser, por ejemplo, pueden ser planas, que es directamente proyectar la esfera sobre un plano. Cilíndricas, siempre tiene que ser proyectada sobre una superficie plana o que se pueda desarrollar como un plano, como por ejemplo el cilindro. Si nosotros proyectamos la esfera sobre un cilindro, luego el cilindro lo podemos abrir y desarrollar y nos quedaría el mapa o plano. Entonces, esas proyecciones que tienen estas características se denominan cilíndricas. ¿Ven? El globo terráqueo se proyecta sobre un cilindro y luego el cilindro se abre, se desarrolla y queda entonces el mapa o plano. Y las otras proyecciones, el otro tipo de proyecciones pueden ser cónicas, que también el cono, si nosotros proyectamos el globo terráqueo sobre un cono, luego lo cortamos y lo abrimos y lo podemos desarrollar. Esos serían los distintos tipos de proyecciones, planas, cilíndricas o cónicas. Después existen en el mundo existen otras variedades de proyecciones muchísimo más extrañas, más raras, como las aquí mencionadas, pero la verdad que son poco prácticas, pero existen otros tipos de proyecciones extrañas. El tercer problema que se nos iba a presentar al momento de realizar la representación, o sea, de aplicar la cartografía, de representar una porción de la superficie terrestre en el plano, es el hecho de que el escenario real es tridimensional y nosotros lo tenemos que representar en un plano. Aparte de tener ancho y profundidad, tiene altura, el escenario natural. Entonces, el mapa tiene 2 dimensiones y la realidad tiene 3 dimensiones. Para ello, lo que hacemos es valernos a partir de la topografía. Recuerdan que en topografía la altimetría la representábamos mediante una herramienta de la geometría descriptiva, mediante el sistema de planos acotados, donde lo que hacíamos es proyectar sobre un plano horizontal y representar las alturas de cada punto, entre paréntesis. De esa manera, por planos acotados, la topografía representa el relieve del terreno, y también con la ayuda de las llamadas curvas de nivel que vimos. En topografía vimos las llamadas curvas de nivel, que eran curvas que unían puntos de igual cota, o curvas que surgen de la intersección del relieve del terreno con planos horizontales, que tienen que estar a una cierta distancia entre ellos, que es lo que llamamos la equidistancia. Bueno, ahí tenemos entonces la manera de poder representar el relieve mediante las llamadas curvas de nivel. Esta es la herramienta para poder ejercer la cartografía
representando esa tridimensionalidad real del terreno en 2 dimensiones. Nos valemos entonces de las curvas de nivel como un accesorio para tener ideas de los niveles. El modelo digital de terreno que se establece de manera digital es una manera de poder representar el relieve del terreno a partir de distintos software, para poder llegar después a las curvas de nivel. Primero el software generaba los modelos digitales de terreno. Todo esto ya lo vimos cuando hablamos de altimetría. En el final de la bolilla de altimetría hablábamos de cómo la topografía, de qué manera representaba la altimetría. Acá tenemos la representación del modelo digital de terreno mediante un software en particular. Y después teníamos también, aparte de las curvas de nivel, los perfiles que surgían de la intersección de planos verticales con la superficie del terreno, y esos perfiles podían ser longitudinales, que eran a lo largo de una determinada obra civil, o perfiles transversales, que eran perpendiculares al desarrollo de esa obra civil. Y en esos perfiles no solamente podíamos representar el relieve del terreno, sino también el proyecto, y comparar el proyecto con el relieve del terreno, y a partir de ahí hacer distintos cálculos, por ejemplo, como son los movimientos del suelo de desmonte y relleno a lo largo de una determinada obra civil. Acá vemos también el modelo digital de terreno, donde tenemos el terreno natural y un proyecto, por ejemplo, de una ruta. Entonces podemos comparar el terreno con el proyecto, y a partir de ahí hacer diferentes cálculos que son tan importantes. Bien. Volviendo a lo que son las proyecciones cartográficas, que son, dijimos, transformaciones matemáticas que nos van a permitir representar a la esfera en el plano y convertir las coordenadas geográficas de latitud y longitud en coordenadas cartesianas X e Y, tratando de minimizar en lo posible las deformaciones propias de llevar el casquete esférico a un plano. Entonces, volviendo a las proyecciones cartográficas, hablábamos de que las proyecciones se ocupan de transformar, son ecuaciones que nos transforman las coordenadas de latitud y longitud, que son coordenadas geográficas, coordenadas espaciales, que nos permiten identificar la ubicación precisa de un punto en el globo terráqueo, a coordenadas planas X e Y. Estas coordenadas geográficas que nos permiten ubicar un punto con precisión en el globo terráqueo son las llamadas latitud y longitud. La latitud es el ángulo que forma la dirección de la vertical del punto hacia el centro de la Tierra con el plano de ecuador. Ese ángulo, identificado con phi, acá en el gráfico, es lo que se llama la latitud. Ese ángulo puede tomar valores de 0 hasta 90, hacia el norte o hacia el sur, y es la latitud. Mientras que la longitud es el ángulo que forma el plano del meridiano que pasa por el lugar que queremos identificar su ubicación, con ese plano del meridiano que pasa por el lugar, con el plano de un meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich. Ese es lambda, es la identificación de la longitud, y la longitud puede tomar valores desde 0 hasta 180, hacia el este o hacia el oeste. Y de esta manera, con precisión y con exactitud y de manera inequívoca, podemos ubicar puntos del globo terráqueo, latitud y longitud.
Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos llevarlos a un plano. Bueno, allí nacen entonces las llamadas proyecciones cartográficas para llevar las coordenadas de latitud transformar estas coordenadas de latitud y longitud en coordenadas planas X e Y. La Tierra, al ser la Tierra esférica, no hay forma de representarla directamente sobre un plano, ya que la esfera es una figura geométrica que no se puede desarrollar, transformar en plano, como si lo pueden hacer los conos, los cilindros, los cubos. Esas sí son figuras que uno las puede desarrollar y abrir y representar en un plano, digamos, y formar un plano. En cambio, un casquete esférico, una esfera, es imposible. No la podemos abrir y presentar en un plano. Para eso, entonces, recurrimos a este recurso. Para su representación en el mapa se necesitan de los denominados sistemas de proyección, que son los métodos que permiten trasladar la superficie esférica terrestre a un plano o a otra superficie, un cilindro, un cono, otras superficies que puedan desarrollarse. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la Tierra en un cono, se abre el cono y queda un plano. La Tierra en un cilindro, se abre el cilindro y queda en un plano. O la Tierra directamente en un plano, serían las proyecciones polares, entonces cónicas, cilíndricas o polares. Las proyecciones cilíndricas, a su vez, pueden ser normal, que sería un cilindro vertical. Las proyecciones cilíndricas pueden ser transversas, que sería un cilindro acostado. O pueden ser oblicuas, que serían cualquier otra situación intermedia. Sería una proyección cilíndrica con el cilindro de manera inclinada. Todo esto apunta a que en distintos sectores del globo terráqueo, y depende las características del área a representar, habrá algunas que son más convenientes que otras. No es lo mismo querer representar la superficie de la Argentina, que es alargada en el sentido norte-sur y que está próximo a un polo, que representar, qué sé yo, Brasil, que ya no es alargada, sino que es ancha también y está a la altura del Ecuador. Entonces, depende del sector de la superficie terrestre que queramos representar y depende el tamaño, habrá distintas sistemas de proyección que serán más apropiados que otros. Entonces, la cilíndrica puede ser normal, transversa o oblicua. La cónica no tiene... La cónica, entonces, simplemente se abre el cono. Y las planas pueden ser polar, que sería un plano tangente en el polo, ecuatorial, que sería un plano tangente en el ecuador, u oblicua. Si hablamos de las deformaciones y de las deformaciones que tratan en lo posible de minimizar estos sistemas de proyección, como dice ahí, cualquier sistema de proyección deforma la realidad, o sea, ninguno es perfecto, cualquier sistema deforma la realidad, ya sea en la forma, en los tamaños o en las distancias, pero algo se va a deformar. Depende qué elementos trate de minimizar cada una de las proyecciones, las podemos clasificar de la siguiente manera. Las podemos clasificar, por ejemplo, como proyecciones conforme, aquellas que conservan las formas, o sea, conservan los ángulos. Toda forma, o sea, las mismas formas que tenemos en la realidad, en el terreno, se van a conservar en el plano. Y conserven las formas significa que, bueno, que los ángulos se mantienen. Si nosotros tenemos una figura, un triángulo en el terreno, en el papel seguirá siendo un triángulo con las mismas características. Y así, cualquier forma del terreno se mantendrá en el plano o papel. Esas son las proyecciones, esas proyecciones se las
se las identifica como proyecciones conformes, las que conservan las formas. Después tenemos las proyecciones equivalentes, que son aquellas que conservan las superficies, la proporcionalidad de las superficies. Esas son las proyecciones equivalentes. Las afilácticas son proyecciones que, sin ser rigurosamente conformes ni equivalentes, tratan de minimizar ambas, tanto las deformaciones de las formas como las deformaciones de como mantener una equivalencia de superficies. Esas son afilácticas, son una combinación de conformes y equivalentes. Y las proyecciones equidistantes son aquellas que conservan las longitudes, pero en una determinada dirección. No podemos conservar ninguna proyección cartográfica permite conservar las longitudes, la proporcionalidad de las longitudes en todas las direcciones. Entonces, son equidistantes aquellas que conservan las longitudes en una determinada dirección. Esta es una manera de poder calificar, no calificar, sino identificar los distintos tipos de proyecciones de acuerdo a qué elementos tratan minimizar, qué deformaciones tratan de minimizar mediante esta calificación. Como venimos hablando, las proyecciones cartográficas pueden ser de infinidad de características, y en el globo terráqueo obviamente había en los distintos países muchísimas proyecciones cartográficas de distinto tipo, y en algún momento se trató de homologar, y se llegó a homologar de manera mundial al sistema de proyección cartográfica que sirva para el globo terráqueo entero. Y el sistema de proyección cartográfica que se tomó como mundialmente aceptado para el globo terráqueo es el llamado UTM, que es la proyección Universal Transversa Mercator. UTM, Universal Transversa Mercator, es un sistema de proyección cilíndrica, porque se proyecta sobre un cilindro. Es transversa. ¿Se acuerdan que cuando vimos las proyecciones cilíndricas podían ser normal, transversa o oblicuo? Bueno, es esta, es cilíndrica, es transversa, y es conforme porque mantiene la forma. Por lo general, las proyecciones que más se utilizan son, o sea, se trata por lo general que cualquier tipo de proyección sea conforme, porque lo más importante es que haya proporcionalidad en las formas entre la realidad y lo representado. Estas son las características que tiene la UTM, cilíndrica, transversa, conforme. La Universal Transversa Mercator, entonces, consiste en un cilindro acostado, de tal forma que se lo hace tangente a un meridiano y se proyecta sobre él a ambos lados del meridiano de tangencia, 3 grados hacia cada lado del meridiano de tangencia, se lo proyecta sobre el cilindro, y luego de haber proyectado este uso de 3 grados, o sea, 6 grados de ancho, lo que se hace es, se gira este cilindro de tal forma que sea tangente otro meridiano ubicado a 6 grados de este meridiano de tangencia, y se vuelve a proyectar 3 grados hacia cada lado, y de esa manera se divide el globo terráqueo a las 360 grados en 60 usos de 6 grados de amplitud cada uno, y se proyectan sobre él cada uno de esos usos, y de esta manera se va representando, se va girando el cilindro y se lo va haciendo tangente a un meridiano cada 6 grados, y de esta manera minimizamos las deformaciones y podemos representar el globo terráqueo. Esta es una muy buena manera de representar el globo terráqueo y es la mundialmente aceptada, la Universal Transversa Mercator. ¿Se entiende hasta acá? Esto es muy importante.
Sí, sí, se entiende. Sí, Emilio. Bien. Este sistema de proyección mundial, Universal Transversal Mercator, es muy similar, digamos, la que se utiliza en el país, es el sistema el sistema de proyección cartográfica utilizado en la Argentina, es similar al utilizado mundialmente, al UTM, al Universal Transversal Mercator. Se denomina, el sistema de proyección argentino, el nuestro, se denomina proyección Gauss-Kruger. Proyección Gauss-Kruger. Es el que utilizó el Instituto Geográfico Nacional para la confección de las cartas topográficas del país, las que les mostré hoy al principio. Es una variación de la Universal Transversal Mercator en el sentido de que es cilíndrica transversa, igual que la UTM, cilíndrica transversa y conforme, solo que los meridianos de tangencia, en lugar de hacerse cada 6 grados, en el Gauss-Kruger se hacen cada 3 grados, de tal forma que se proyecta cada vez que se hace tangente a un meridiano, se proyecta sobre él 1,5 grados hacia cada lado del meridiano de tangencia. Luego se hace tangente a otro meridiano que está a 3 grados del anterior y se proyecta sobre él 1,5 grados hacia cada lado del meridiano central. Estos meridianos se denominan meridiano central de faja y son 7. Con estos 7 cubrimos el territorio nacional desde el sector más hacia el oeste al sector más hacia el este. Con estas 7 fajas de 3 grados de ancho y de esta manera entonces la proyección se realiza la proyección Gauss-Kruger. Acá está graficado, ustedes ven, las fajas se enumeran desde la 1 hasta la 7, empezando la más hacia el oeste, la faja 1, con el meridiano central de faja de 72 grados, la faja 2, con el meridiano central de faja MCF, meridiano central de faja 69 grados, la faja 3, con el meridiano central de faja 66 grados, la faja 4, 63 grados, la faja 5, 60 grados, la faja 7, meridiano central 57 grados, 6, y la faja 7, meridiano central de faja 54 grados. De esta manera cubrimos todo el territorio nacional con estas 7 fajas. Como ustedes podrán observar aquí, nuestra provincia de Entre Ríos, por ejemplo, estaba marcada en su totalidad por la faja 5. Solo queda una franja en el este de la provincia, que justamente es la costa del río Uruguay. Aquí donde estamos, en Concepción del Uruguay, estamos en faja 6. Fíjense que acá va una línea que es la divisoria entre la faja 5 y faja 6. Entonces, más o menos a la altura del río Gualeguaychú, hacia el este, tenemos ya faja 6, y del río Gualeguaychú hacia el oeste, o sea, casi toda la provincia de Entre Ríos está en faja 5. De esta manera, entonces, Gauss-Kruger proyecta toda la República Argentina. Cuando nosotros trabajamos con los receptores satelitales lo que hacen es ubicar el punto en el globo terráqueo, en principio en coordenadas geográficas, latitud y longitud, las que vimos hoy, phi y lambda. De esa manera ubican el punto en 3 dimensiones. Pero los receptores satelitales del tipo topográfico y geodésicos lo que hacen es transformar esas coordenadas geográficas en coordenadas planas mediante, nosotros lo que tenemos que hacer cuando utilizamos un GPS topográfico es pedirle que lo transforme en coordenadas planas mediante el sistema de proyección Gauss-Kruger, y tenemos que aclararle en qué faja queremos, de acuerdo al sector del globo del país donde estemos, le decimos en qué faja queremos
la proyección cartográfica. Si estamos acá en este sector de Concepción del Uruguay, yendo hacia el oeste hasta el río Gualeguaychú, tendremos que decirle que nos transforme a faja Gauss-Krüger faja 6 y después del río Gualeguaychú hacia el oeste en Gauss-Krüger faja 5. ¿Se entiende el sistema de proyección cartográfica Gauss-Krüger? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Este sistema de proyección, entonces, como todos los sistemas de proyección, transforman la latitud y longitud en X e Y. Ahora bien, ¿qué nos va a representar cada X e Y de Gauss-Krüger? Bueno, cuando transformemos las coordenadas de latitud y longitud en coordenadas de X e Y, lo que nos va a identificar el X y el Y de cada punto va a ser la coordenada X es la que corre la coordenada en el sentido norte-sur, al revés de lo que estamos acostumbrados a nosotros utilizar en los ejes cartesianos, donde el X es en el sentido horizontal y el Y es en el sentido vertical. En este caso, en Gauss-Krüger, la X es en el sentido norte-sur, la coordenada X en el sentido norte-sur, y nos identifica la distancia que hay desde el polo sur hasta la proyección ortogonal del punto sobre el meridiano de tangencia. Esa es la coordenada X. Y la coordenada Y es la distancia que hay desde el punto hasta el meridiano central de faja, más una constante de un dígito del millón y 500.000, o sea, 1.500.000, 2.500.000, hasta 7.500.000. El dígito del millón nos va a identificar en qué faja estamos, si estamos en faja 1, en faja 2 o en faja 7. Y arranca del 500.000 en el meridiano central de faja para no tener números negativos. Entonces, hacia la derecha se incrementa los 500.000 y hacia la izquierda es lo que le resta para llegar, digamos, si tenemos un punto a la izquierda del meridiano central de faja, va a tener una coordenada menor a 500.000. ¿Y cuánto menor? La distancia que le queda hasta llegar al meridiano central de faja. Mientras que si está al este del meridiano central de faja, la coordenada será por arriba de 500.000. A ver, la figura muestra un punto del terreno, un punto P, por el que pasa un paralelo y un meridiano geográfico que determina la posición del punto. También nos muestra las coordenadas X e Y Gauss-Krüger. La coordenada X se mide en metros sobre el meridiano central de faja, desde el polo sur hasta la proyección perpendicular del punto P sobre dicho meridiano. Y la coordenada Y es la distancia PP', o sea, la distancia hasta el meridiano central de faja, más una constante K propia de cada faja, donde esa constante K será, como les decía, 1.500.000, 2.500.000, hasta 7.500.000. El dígito del millón es la faja y los 500.000 arranca desde el meridiano central de faja. Claro, dice, la distancia PP' tiene signo, o sea, es positiva hacia el este y negativa hacia oeste a ese 1.500.000 o 7.500.000. Entonces, será positiva hacia el este y negativa hacia el oeste. O sea, cuando le sumemos un número negativo, va a ser la distancia que, en definitiva, que nos resta para llegar al meridiano central de faja. Veamos un ejemplo para mayor claridad. Si nosotros tenemos un punto que nos dice que tiene coordenadas Gauss-Krüger X 6.378.000
y coordenada Gauss-Krüger y 5.525.000, lo que significa que ese punto se encuentra a 6.378.000 metros del polo sur. Y, a su vez, la coordenada I nos está diciendo que estamos en faja 5, Gauss-Krüger faja 5, y que estamos a 25.000 metros al este del meridiano central de faja, que para la faja 5 es 60 grados oeste. Eso me está diciendo esta coordenada Gauss-Krüger, que estamos a 6.378.000 metros del polo sur y a 25.000 metros al este del meridiano central de faja 5, de 60 grados. Si, por ejemplo, en lugar de ser la coordenada Y, la coordenada X está claro que es la distancia al polo sur. Pero si la coordenada Y, por ejemplo, fuera 5.480.000, ¿qué me está indicando? ¿Se animan a decirme si la coordenada Y fuera 5.480.000? ¿Qué me está indicando esa coordenada? ¿No? La verdad que no sé. Bueno, si yo tengo una Está coordenada ahí, no es que está sí, en la faja 1. no, dije 5.480.000. De ahí es 5.480.000. ¿En qué faja estamos? ¿En la faja 4? No, No, la misma La 5. faja 5, pero del lado izquierdo. exactamente. Seguimos en la faja 5 porque es 5 millones. El dígito del millón me dice la faja. Si tengo 5 millones en coordenada I, significa que estoy en faja 5. Sigo en la misma faja. Pero si son 480.000, 5.480.000, estoy al oeste del meridiano central de faja. A la izquierda, al oeste. ¿Y cuánto estoy al oeste? 20.000. 20.000 metros al oeste del meridiano central de faja. Correcto. Muy bien. ¿Alguien quiere que reitere algún otro ejemplo o se entendió claramente qué nos indican cada una de las coordenadas Gauss-Krüger? Es muy importante que quede claro. Si no se entendió, repito con otro ejemplo. Hay que repasarlo, pero creo que se entendió. Sí, sí. Bueno, vamos a repasarlo. Voy a inventar. A ver, yo tengo una coordenada X, 6.240.000. Y una coordenada Y, 6.415.000. Nunca son así números redondos, pero esto es para hacerlo más sencillo. Si yo tengo una coordenada X, 6.240.000, y una coordenada Y, 6.415.000, ¿qué me está indicando estas coordenadas, Krüger? La coordenada X me está diciendo que estoy a 6.240.000 del polo sur, metros, ¿sí? La coordenada Está, Y, está en sí, la faja 6. claro, me está diciendo que estoy en faja 6 porque es 6 millones. Al oeste, me parece, ¿no? ¿Cómo era Claro, porque la cifra? es 415.000, no llega a 500.000. Si Ah, fuera mayor de 500.000, estoy al este del meridiano central de faja, que era, a ver, voy a buscar el meridiano central de faja 6. El meridiano central de faja 6 es 57 grados. Entonces estoy
al oeste del meridiano central de 57 grados, una distancia igual a lo que me resta de los 415.000 hasta los 500.000. Sería 500.000 menos 415.000 son 85.000. 85.000. Entonces estoy a 85.000 metros al oeste del meridiano de 57 grados, que es el meridiano central de faja para la faja 6. Está ¿Correcto? perfecto, sí. Sí, sí, se entendió. Bien. Eso es lo que me está indicando cada una de las coordenadas Gauss-Kruger. Primero, que es al revés de lo del sistema convencional cartesiano que estamos acostumbrados a utilizar. La coordenada X corre en el sentido norte-sur y la coordenada Y en el sentido este-oeste. Y luego nos indican lo que acabamos de decir recién respecto de cada una de ellas. Bien, esto es muy importante porque es el sistema de proyección cartográfica que utiliza nuestro país. Y por eso tenemos que saber de qué se trata, y lo vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando con receptores satelitales y querramos transformar esas coordenadas. Ya lo hace el mismo software, ¿verdad? Pero es importante saber qué es lo que está haciendo el software cuando nos transforma las coordenadas de latitud y longitud en coordenadas planas cartesianas X e Y, bajo este sistema de proyección cartográfico Gauss-Kruger. Bien. Habíamos dicho que el Instituto Geográfico Nacional era el instituto que elaboraba la cartografía oficial del país, y esas cartas topográficas que tiene confeccionada de todo el territorio nacional, están confeccionadas en las diferentes escalas y están desarrolladas de la siguiente manera. De esta manera es como, sabiendo este sistema de distribución de carta, es como podríamos nosotros solicitar y buscar alguna carta en el Instituto Geográfico Nacional, de acuerdo, en principio, a la escala que querramos, cuál será la escala conveniente para nuestro trabajo, y a su vez el sector. Las escalas, digamos, cuanto más chico sea el denominador, más grande es la escala y mayor la cantidad de detalles que se pueden representar. Y viceversa, cuanto más grande es el denominador de la escala, más chica es la escala, porque la escala es 1 sobre ese número, entonces cuanto más grande es el numerador, más chica es la escala, mayor es el factor de reducción, y por lo tanto menor la cantidad de detalles que pueden representarse. A partir de allí podremos elegir si nosotros queremos un área grande pero con pocos detalles identificados, o un área más reducida pero con mayores detalles, y de esa manera podremos elegir cuál será la escala conveniente. Estas cartas topográficas, las de escala 1 en 500.000, son cartas que cubren 3 grados en el sentido este-oeste y 2 grados en el sentido norte-sur. De tal forma que cada carta tiene en el centro un meridiano central de faja, los mismos, los de Gauss-Kruger. En este caso tenemos en el ejemplo el meridiano central 63 grados, y 1,5 grados hacia cada lado. Entonces la carta de 1 en 500.000 abarca toda la faja de 63 grados, que creo que era la faja 5. A ver. No, la 4. La 4 es de 63 grados. Entonces, el meridiano central de faja 4, la carta 1 en 500.000, abarca el total del ancho de faja 4, y así todas las cartas 1 en 500.000 abarcan el total del ancho de faja. Y en el sentido norte-sur, 2 grados, de 34 a 36, luego de 36 a 38, y así.
Eso es lo que abarca cada carta a escala 1 en 500.000. Luego, fíjense acá, luego, todo esto es una carta 1 en 500.000. Luego, cada carta 1 en 500.000 está formada por 4 cartas a escala 1 en 250.000. Acá tenemos en este sombreado una de las cartas 1 en 250.000. Acá tenemos otra carta 1 en 250.000. En definitiva, son 4 cartas a escala 1 en 250.000. ¿Hay alguien que quiere entrar? Admitir. Bien. Entonces, cada carta 1 en 500.000, entonces está formada por 4 cartas a escala 1 en 250.000, que es este sombreado. Tenemos una por acá, una por acá, otra por acá y otra por acá. Si seguimos achicando el denominador de la escala, seguimos agrandando la escala, las cartas a escala 1 en 100.000, 1 en 100.000, que yo tengo una por acá de Gualeguaychú, las escalas 1 en 100.000, fíjense que son cada carta a escala 1 en 250.000 está formada por 3 cartas a escala 1 en 100.000. No, 3 no, 9. 3 por 3. 9 cartas a 1 en 100.000. Es este sombreado, es la carta número 30 acá. Entonces, cada una de las 1 en 250.000 está formada por 9 a escala 1 en 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartas a escala 1 en 100.000. Luego, cada una de estas cartas a 1 en 100.000 está formada a su vez por 4 cartas a escala 1 en 50.000. 4 cartas a escala 1 en 50.000, que es este sombreado que tenemos acá. 1, 2, 3, 4. Y a su vez, por último, cada carta a escala 1 en 50.000 está formado por 4 cartas a escala 1 en 25.000. 4 cartas a 1 en escala 1 en 25.000. Y de esta manera tenemos cubierto todo el país mediante todos los distintos tipos de escalas de cartas topográficas. Sabiendo esto, entonces tenemos que, si queremos trabajar y tener un apoyo cartográfico para una determinada obra civil, tenemos que tratar de conseguir la carta correspondiente a la escala que sea adecuada al trabajo que se va a realizar y de acuerdo al sector se va a ubicar la carta correspondiente. Bien. La cartografía digital puede ser mediante dos formatos, en el formato vectorial y en el formato raster. El formato vectorial es el más preciso y es aquel formato en el cual la ubicación de cada punto está mediante sus coordenadas X e Y. De esa manera tenemos ubicado cada punto de esa cartografía digital. Y las superficies se determinan a partir de las líneas que forman los distintos polígonos. Esa es la cartografía más precisa, entonces, que identifica cada punto por sus coordenadas X e Y. Mientras que en el formato raster, formato raster, se identifican mediante píxeles. Los distintos píxeles van a terminar formando, el píxel es la menor definición que va a tener esa cartografía, y mediante los distintos píxeles vamos a formar la cartografía en formato raster. Estas cartografías en formato raster por lo general son imágenes satelitales, fotografías aéreas o imágenes escaneadas.
esta es la cartografía en formato digital. Acá tenemos un ejemplo de en formato vectorial y en formato digital. Formato vectorial, el más preciso, cada punto con sus coordenadas X e Y, y en formato raster, identificados mediante píxeles y formando los píxeles la menor expresión que tiene esta imagen, esta cartografía. Serían los dos modos de poder elaborar la cartografía digital. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? No sé si han escuchado hablar de ellos. Los sistemas de información geográfico, que en inglés sería Geographic Information System, ustedes van a escuchar hablar de GIS o SIG, es exactamente lo mismo. Uno es la sigla GIS, es la sigla en inglés, Geographic Information System, o Sistema de Información Geográfica, que la sigla sería SIG. ¿Qué son? Son softwares, son sistemas de información que, a ver, vamos a leer primero. Los sistemas de información geográfica son programas informáticos que proporcionan herramientas para el procesamiento, gestión, análisis y representación de datos con una componente cartográfica en formato digital. Un sistema de información geográfica es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos, diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Un concepto clave de todo sistema de información geográfica es la superposición de capas temáticas. Básicamente un GIS o un SIG es un gran software que interactúa y permite coordinar una base gráfica con una base alfanumérica. Ese software que interactúa y relaciona esa base gráfica con esa base alfanumérica es lo que se llama el sistema de información geográfico. Es súper útil, es de mucha aplicación hoy en día, sobre todo en distintas áreas. En el área catastro es el área donde indiscutiblemente es donde más aplicación tienen los sistemas de información geográfica, pero podríamos tener un sistema de información geográfica para otras aplicaciones, para distintas empresas de electricidad, empresas de telefonía, para un emprendimiento rural, por ejemplo, de tal forma que podamos, una base gráfica la podamos relacionar con una base alfanumérica. En un catastro, por ejemplo, sería de aplicación. Por ejemplo, si tenemos un catastro, tenemos las distintas parcelas. Primero tenemos las distintas manzanas de una ciudad y dentro de cada manzana las distintas parcelas. Entonces, cada una de esas parcelas tiene una base alfanumérica que las relaciona. Si nosotros tocamos una de esas parcelas, podemos obtener toda una información alfanumérica relacionada con esa parcela, que podría llegar a ser su propietario, su superficie cubierta, su partida, su número de plano, distintos elementos que componen esa parcela. A su vez, si nosotros tenemos esa cartografía y prendemos y decimos, bueno, vamos a encender los números de partida, o los números de plano, o los propietarios, o los servicios que posee. Entonces vamos a tener en distintos sectores de la ciudad identificados, por eso son capas que se encienden o se apagan. Y de esta manera tenemos esa interrelación entre la base gráfica fundamental y la base alfanumérica. Todo ese sistema es el sistema de información geográfico, el GIS. Como les decía, hoy prácticamente casi todos los catastros
de las grandes ciudades necesitan indefectiblemente de un sistema de información geográfica. Ahora bien, es muy importante saber que estos GIS necesitan una actualización constante. Si yo trabajo y elaboro un GIS y no lo actualizo porque esta información se va modificando día a día, por ejemplo, las parcelas van cambiando de propietario, hay parcelas que se van subdividiendo y van cambiando su superficie, hay superficies cubiertas que se van ampliando. Entonces, hay servicios públicos que se van creando. Entonces, si yo estos GIS o SIG no los actualizo día a día, tienden a ser una foto del pasado y no son útiles. O sea que los GIS necesitan, para que sean útiles, para que sean efectivos, necesitan una actualización constante, una actualización diaria, para que sean efectivos. De lo contrario, como les decía, es una foto del pasado y no cumplen la función que debería cumplir el GIS. Bueno, acá representa el SIG o GIS, la relación de un hardware y un software, el recurso humano que va a hacer que ese SIG se actualice día a día y sea modificado mediante distintos procedimientos y mediante distintos datos. Todo esto forman entonces un conjunto y en conjunto forman el producto, ese SIG, ese sistema de información geográfico, y las diferentes capas que son fundamentales. Esto representa capas caminos, capa uso de suelo, límites, hidrografía, altimetría, una imagen satelital de fondo. Son las distintas capas que pueden tener ese sistema de información geográfico. Estos son de suma importancia y aplicación. Entonces esto es cartografía asociada a un software y a datos alfanuméricos. De esta manera tenemos los sistemas de información geográfica. No sé si quedó alguna duda respecto de todo esto. Si quieren ver algo que hayan quedado sin aclarar. ¿Quedó alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? De toda Por la acá revisión. todo claro. Con esto estaríamos terminando lo que sería entonces la cartografía. Si tienen alguna duda, lo vemos ahora. Y de lo contrario, tomaría un pequeño recreo de unos 5 minutos como para poder ir al baño, tomar algo, tomar agua. Y luego continuaríamos entonces con algunas exposiciones de los trabajos que